Tradicionalmente ha habido una falla que nos ha separado y que ha separado la opinión dentro de la comunidad teatrera con respecto a lo que es el teatro de producción privada y el resto del teatro, y que sea considerado en algunas ocasiones como un teatro comercial y un teatro artístico. O sea, ha habido una escisión, una separación, y cuando se han hecho las muestras siempre se ha mirado con recelo al teatro de producción privada. En esta ocasión quisimos invitarlos porque pensamos que sería incompleta la mirada que queremos, con la que queremos mirar el quehacer teatral en México. Entonces, por esta razón, la línea curatorial Teatro de Producción Privada nos pareció muy importante que fuera parte de la Muestra Nacional de Teatro. Para presentarla, escogimos entonces a Toño Castro, quien va a dirigir esta mesa. Nos pareció muy importante que un director de como Antonio pudiera acompañarnos, pudiera mirar, pudiera presentarnos esta línea curatorial, ya que pues queremos que su mirada pueda ponernos bien en el lugar que corresponde, mirarlo con una perspectiva dentro del Teatro Nacional. Vamos a comenzar y voy a dejar la palabra a Toño. Sí, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Jorge. Buenos días. Bueno, yo quisiera empezar hablando. El accidente es la sal y la pimienta del teatro. Yo quisiera empezar hablando de la edición de esta muestra. Espero no romper ahora porque ciertamente hay una curaduría que a mí me ha llamado mucho la atención y que confieso además que me entusiasma, porque veo un perfil muy incluyente y muy plural, y eso me encanta, ¿no? La palabra nacional ha sido tradicionalmente un vocablo que entraña exclusión muchas veces. Cuando se habla de lo que es nacional, con frecuencia decantamos y eliminamos y purificamos. Con mucha frecuencia se ha pensado en nuestro teatro, o ha habido gente en nuestro teatro que ha pensado que si un director mexicano y una compañía de mexicanos montan a un autor extranjero y se adapta, que eso no es propiamente teatro nacional. Y esa es una idea que ha tenido gente muy importante en nuestro teatro, ¿no? Yo recuerdo un par de veces haber discutido con el grandísimo Vicente Leñero, que pensaba eso. Y en un par de veces quise convencerlo de que, pues si yo dirigía una obra y la hacía con un equipo mexicano y había una adaptación, y estábamos dialogando con un público mexicano sobre temas mexicanos, pues la obra tenía que ser mexicana, ¿no? Pero fracasé miserablemente, nunca lo pude convencer. Entonces, en ese sentido, que haya una línea curatorial que dedica tiempo y análisis al trabajo de los mexicanos en el extranjero, pues es algo que me parece que, hasta donde yo tengo noticia, no tiene precedentes, y me entusiasma, porque justamente la definición de la nacional se revierte y se vuelve incluyente. Yo pienso que una de las cosas que singularizan al teatro mexicano es que tiene un carácter muy heterogéneo. Es un poco como de chile, de dulce y de manteca. Cuando uno ve, por ejemplo, teatro alemán, pueden haber expresiones muy distintas, pero a mi juicio siempre parece teatro alemán, ¿no? Hay algo de la actoralidad y de esa escuela
que le imprime un sello muy poderoso a su teatro, y entonces uno dice, o incluso si uno ve otras expresiones teatrales y de repente aparece esa actoralidad, uno dice, ah, mira, parece teatro alemán. Con el teatro mexicano me sucede exactamente lo contrario, es decir, cada vez que yo voy a ver una obra, pues como que hay alguien que ahí, como Dios le dio a entender, hace lo que se imagina o la idea que está persiguiendo, y hay un mosaico muy heterogéneo en el teatro mexicano. Entonces, por eso me entusiasma que esta muestra trate de incluir distintas expresiones y que se plantee un pequeño esquema para decir, bueno, a ver cómo es ese abanico tan amplio del teatro mexicano. Naturalmente, otra de las excepciones o de las líneas curatoriales que no tienen precedente en la muestra es el teatro de producción privada, ¿no? Y me gusta cómo lo frasearon, teatro de producción privada. Es casi un eufemismo que trata de alejarnos de ese duro vocablo que es teatro comercial, ¿no? Yo cuando empecé a hacer teatro en los 90, yo estudié en Estados Unidos, pero mis primeras obras las hice en el Teatro de la UNAM. Y había, como mencionaba hace un momento Jorge Gallón, todavía existe, pero en esa época era mucho más severo, una especie de abismo entre el teatro de las instituciones y el teatro de producción privada. Cuando digo abismo, imagínense ustedes, yo lo llamaría una especie de guerra fría del teatro. Entonces, que un director que produjera en el IMBA o en la UNAM hiciera una obra con un productor comercial, pues era como si uno fuera un doble espía y estuviera dando la información a la KGB, ¿no? En esa época, yo recuerdo dos antecedentes que fueron importantes para empezar a tender puentes entre estas distintas expresiones teatrales. Por un lado, recuerdo muy especialmente el trabajo de Sabina Berman y en particular una puesta que se llamaba Entre Villa y una mujer desnuda, que se estrenó en el Teatro Helénico y que tuvo una convocatoria enorme de público, una obra que trataba sobre, pues que de alguna manera parodiaba ciertas dinámicas de género desde una perspectiva femenina y que además figuraba a un actor que entonces era desconocido, Jesús Ochoa, que interpretaba a Villa. Y esa obra de repente se volvió un fenómeno de público que empezó a explorar otros ámbitos teatrales. Más o menos al mismo tiempo recuerdo también que en el Teatro del Galeón estaba en temporada Sexo, Pudor y Lágrimas de Antonio Serrano, que comenzó, que era una obra que trataba sobre la vida sexual de una clase media que muy rara vez visitaba la escena en esa época. En el teatro de los 70 y de los 80, muchos autores suponían que hacer teatro entrañaba sostener una visión política, una cierta militancia, una postura de izquierda, crítica con ciertos valores de un sistema, y la obra de Toño desconocía completamente todas esas obligaciones políticas y se preocupaba por la vida sexual de unos clasemedieros que se la pasaban muy bien. La obra fue un éxito enorme, como saben, luego se volvió en una película sumamente exitosa y pese a su éxito fueron dos obras que yo recuerdo que eran muy duramente criticadas. Las grandes figuras del fundamentalismo teatral veían con mucha desconfianza el éxito de estas obras, les parecía muy sospechoso que se llenaran los teatros y que además la gente se divirtiera mucho, ¿no? Sin embargo, había algo ahí, ¿no? O sea, para mí es muy claro que ambas obras estaban tocando temas que tenían una incidencia en el público y que había un diálogo que estaba operando ahí. Años después yo tuve mi primera experiencia con una obra de producción privada, que fue un proyecto que hice que produje yo junto con los tres actores de la obra y que fue el resultado de pues una especie de protesta
casi pensaría yo que sin darnos cuenta había una especie de manifiesto en esa obra, porque estábamos hartos de estar pidiendo becas y que no nos las dieran y de que los mecanismos institucionales fueran tan elefantinos y esperar, y luego querías una cosa y funcionaba de otra manera. Entonces nos propusimos hacer una obra que pudiéramos producir nosotros. Queríamos que fuera una obra muy divertida y queríamos que fuera una obra que parodiara muchas cosas de nuestro entorno, y eventualmente nos topamos con un texto de unos actores gringos que, para lidiar con el desempleo, daban conferencias sobre Shakespeare, y entonces en las conferencias trataban de poner ejemplos contemporáneos para ilustrar las obras, ¿no? Y entonces decían, es que Julio César es como el asesinato de Kennedy, y en fin, ejemplos de ese tipo. Entonces nosotros nos entusiasmó esa obra, compramos los derechos que estaban muy baratos y la produjimos, y esa obra tuvo mucho éxito, se llamó Las Obras Completas de Shakespeare. Pero la razón por la que les hablo de esto es porque, sin proponernos explorar un paradigma nuevo de producción, el impacto de la obra empezó a generar situaciones que involuntariamente nos llevaban a inventar nuevos paradigmas de producción. Yo pienso que una de las cosas que nuestro teatro necesita son modelos más dinámicos de producción. Y en la medida en la que encontremos esos modelos más dinámicos, vamos a poder explorar fenómenos estéticos de una manera más dinámica. Entonces, por ejemplo, el tipo de cosas que pasaban con esta obra era que la habíamos diseñado como una obra muy ligera, pensando que pudiera girar, y de repente hacíamos giras. Pero, por ejemplo, en el caso de Sonora, pues como uno de nuestros actores era se había formado con Sergio Galindo, pues era absurdo que si íbamos a Sonora fuéramos con un empresario privado. Entonces, pues íbamos asociados con Sergio. Y entonces, pues nos repartíamos las utilidades de la función con ellos, y lo mismo pasó, por ejemplo, con Ángel Norzagaray en Mexicali, con su grupo Mexicali a secas. Pues si íbamos a Mexicali, pues íbamos con Ángel. Entonces, sin proponernos crear un esquema de producción, la obra se convirtió en gira, en una forma de capitalizar a grupos en distintos estados. Insisto, no fue algo que pensáramos, no fue algo que quisiéramos hacer, simplemente se dio. Pero me parece que una de las razones por la que es interesante hablar del teatro de producción privada es que en las instituciones hay una serie de modos de producción que son fijos, que es muy difícil de cambiar. Operar un cambio en una institución es un proceso gradual, es un proceso lento. En estos últimos 20 años las instituciones han cambiado mucho, pero insisto, son procesos graduales y son procesos que entrañan la participación de mucha gente. En cambio, en una producción privada, pues en realidad el mundo está ahí para que ustedes puedan replantearse e inventar el modelo que se les ocurra. Afortunadamente hoy han cambiado las cosas, ¿no? Porque existe Fiteatro, que con todo lo que uno le pueda criticar permite captar recursos privados para hacer teatro. Eso ha hecho que varios productores tengan una idea más, podríamos decir, arriesgada, con contenidos que antes no se veían en el teatro. La dramaturgia mexicana rara vez se ve en las carteleras comerciales. Sin embargo, por ejemplo, ahora vemos que un autor joven como Alejandro Ricaño está constantemente en esa cartelera, y eso es algo novedoso, eso es algo que hace tiempo que no ocurría. Entonces, pues todo eso me parece que anuncia muchas cosas positivas. Sin embargo, sí me parece que tenemos que revisar el teatro desde los modelos de producción. Y en ese sentido, quisiera compartir una experiencia que tuve en 2005 que me cambió un poco mi forma de pensar en el teatro, porque en 2005 me invitaron a la Muestra Nacional de Teatro de Alemania, que se llama Theatertreffen en Berlín. Y entonces, bueno, pues antes de ir ahí, el Instituto Goethe nos dio unos dossiers donde había un montón de información sobre el teatro en
en Alemania, ¿no? Y entonces, una de las cosas que me impresionaron muchísimo fue que el presupuesto que el teatro alemán asigna al teatro era más grande que el presupuesto total de la UNAM, ¿no? Y entonces yo dije, puta, pues yo creo que es el lugar del mundo donde más dinero público se asigna al teatro. Y entonces yo me imaginé en mi ingenuidad que el teatro alemán tal vez sería como una especie de jamboree de directores, donde podrías llegar a hacer lo que fuera, ¿no? Y que habiendo tanto dinero podrías hacer las propuestas más delirantes y locas, y pues ahí está el dinero para hacerlas, ¿no? Y cuando llegué ahí me impresionó ver que no era así, que había una figura que era el director artístico, que es la persona que programa el teatro, y que la obsesión de esa persona era el público, es decir, ¿quién va a venir a ver las obras? Y justamente a partir de esa consideración es que se articulaba todo el funcionamiento del teatro. Entonces, si yo quiero dialogar con este público, pues entonces, ¿de qué temas voy a hablar? ¿Qué textos voy a hacer? ¿Qué directores voy a traer? Y se discutía mucho en las mesas de esa muestra nacional el caso de un teatro de Hamburgo que se llama el Teatro Thalia, donde por muchos años había estado un director muy famoso que se llama Jürgen Flimm, que hacía unas obras muy bonitas de Chekhov, de Ibsen, unas producciones muy elegantes, iluminadas así, con mucha elegancia, y que convocaban a un público mayor. Eran obras muy buenas como para llevar a mi mamá, y entonces que dijera, ay, qué padre estuvo la obra, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que él estuvo ahí del 85 al 2000, naturalmente en el 90 viene la reunificación alemana y toda una serie de temas que están ocurriendo en el entorno alemán, y el Thalia Teatro está haciendo sus obras delicadísimas sobre estos clásicos en época y tal. Entonces llega un momento donde el Consejo del Teatro dice, pues yo creo que necesitamos renovar esto. Y entonces ya no renuevan la dirección artística de este señor Jürgen Flimm y llaman a otro cuate que se llamaba Ulrich Kohn. Y entonces él dice, bueno, a ver, yo lo primero que quisiera hacer es cambiar el perfil del público. Ya me interesa que estén los jóvenes en este teatro. Entonces voy a hacer otro tipo de textos, voy a llamar a otro tipo de directores, y bueno, pues le cambió el perfil al teatro. Esa dirección artística entonces le dio entrada a la carrera de directores como Thalheimer, que ha estado en México un par de veces, y Armin Petras, y bueno, pues otros directores con otro discurso estético totalmente distinto. Y se discutía mucho porque, bueno, pues el público que se había formado en esos años se sentía excluido del teatro, y entonces decían, bueno, pues nos vamos a ir a ver a otro lugar nuestras obras bien padres que nos gustan con nuestras abuelitas, ¿no? Entonces, lo que eso me hizo pensar es que, claro, si uno va a operar una sala teatral o un proyecto no de mediano plazo, no me refiero a una obra, sino a cómo articular la programación de un espacio, pues naturalmente una de las consideraciones que uno tiene que hacer es quién es el público, de qué quiero hablar con ese público. Y yo sostendría que es justamente a partir de responder esas preguntas, no solo que se vuelve más eficaz un modelo de producción, sino que se aclaran muchas de las consideraciones estéticas del teatro que se está haciendo ahí en ese momento. Entonces, bueno, pues la invitación en esta mesa es a pensar el teatro desde el público. Con frecuencia en las escuelas nos educan a pensar el teatro como creadores, lo cual está muy bien. Y entonces a decir, bueno, a ver, a mí es que cuando leí En busca del tiempo perdido me tocó en lo más delicado de mi recuerdo de tal, bueno, ok, está fantástico, ¿no? Pero también podemos pensar el teatro desde el público hacia el escenario. Finalmente el teatro es un ejercicio de diálogo con el espectador.
Es muy reciente, además, que en las escuelas, en la currícula de las escuelas, se incluya la materia de producción. Pues en mi época no existía eso, aprendimos la producción con los golpes de la vida, ¿no? Entonces, bueno, por último, antes de cederle la palabra a los ponentes, quisiera agregar una cosa, una última provocación, y eso es porque ayer llegué un poco tarde bueno, la verdad bastante tarde al final, pero escuché a varios de los jóvenes que estaban participando en el diálogo final de preguntas y respuestas, y los escuchaba muy preocupados por sustentar acciones teatrales con un corpus teórico, ¿no? Y entonces hablaban de la investigación y de los contextos y de cómo en el teatro tiene que haber todo un sustento ideológico y de investigación y académico de lo que hacen, ¿no? Lo cual yo pienso que no es cierto. Es decir, puede haberlo, pero a mí me parece que una acción teatral es el resultado de la intuición de los que lo están haciendo. Claro que está muy bien reflexionar sobre eso. Claro que está muy bien que exista un marco teórico para las cosas, pero la vida del escenario y de la creación no se sustenta con un corpus teórico. Puede explorarse a través de la academia y de ideas teóricas, pero a la hora de la hora, cuando un director decide hacer algo en un escenario, dice, no, a ver, hazlo así, está trabajando con su intuición. Entonces, intuición e imaginación, esas son las herramientas del teatro. Muchas gracias. Empiezas tú, ¿verdad? Los dejo ahora con Alejandra Guevara, que es la directora de microteatro en la Ciudad de México. Gracias, Alejandra. Pues sí, me parece que hacer y contar historias debe ser espontáneo y salir del corazón, y eso es microteatro. Microteatro llegó a mí por medio de unos compañeros cineastas. Yo soy cineasta, pero más bien soy una impulsora y contadora de historias, y me gusta contar historias y que se cuenten. Les vamos a mostrar una pequeña introducción a lo que es microteatro, porque ahí lo dice todo. Pero cuando llegó a mí microteatro, me pareció que era lo más cercano a lo que yo hago, que es, o hacía, porque ya hago microteatro, ¿verdad? Que es cine, que es al crew, a la cámara y a los que estamos detrás de la cámara cuando hacemos una escena, que es estar ahí, como está el micrófono enfrente de mí, y sentir lo que está sucediendo enfrente de uno. Eso es microteatro, estar muy cerca, es muy íntimo. Microteatro nació en España, en Madrid, por unos contadores de historias como yo, que decidieron por la crisis poner un bar en un viejo burdel, en un edificio que era un antiguo burdel. Pusieron el bar tuvo éxito y se dieron cuenta pues, que qué hacían con los cuartitos, que estaban tal cual con las camitas y demás. Y Miguel Alcantud se le ocurrió la idea de hacer teatro breve. No es algo nuevo, no es algo que no existía. Microteatro más bien es la forma de hacerlo ahora. Y entonces, en lugar de ir a la cita con la mujer y con el sexo, iban a la cita con el teatro. Entonces, bueno, pues les voy a dejar aquí el video para que lo vean. ¿Puedes ponerlo desde el principio? ¿Tiene sonido? No sé si tenga sonido, creo que no. No, pues sin sonido, pues no. Quítale el mute. A ver.
Entonces tú entras a este espacio, que es un universo diferente y único de cada espacio que tenemos en la casa, que es esta, y cada historia es diferente a la otra, se rigen por un tema. Nosotros lanzamos una convocatoria de escritura que está abierta a todo el mundo, no es nada más para dramaturgos. Entonces nos pueden llegar textos de dentistas, de amas de casa, de eléctricos, X. Entonces nosotros leemos estos textos, seleccionamos los que pensamos que son los mejores, y creo que sí se va a oír. Y en la casa tenemos ahora 13 historias, que son horario central, que es familiar para todo público, horario golfa, son golfas, que son las historias un poco más picositas, y también tenemos microteatro infantil, que son 3 obras que se presentan los sábados y domingos en matiné, porque queremos motivar a los niños a hacer teatro, a escribir, a dirigir, a actuar, a pintar. Y bueno, pues tenemos 16 historias en esta casa, en cada cuarto hay una. Todas las historias son independientes, aunque se rigen por el tema. A ver. ¡Ah! ¿Cómo dijiste que los accidentes son? La sal y la pimienta. La sal y la pimienta del teatro. Microteatro es aventura. Una locura. Pero sumamente poderosa. Jugar. Es un macroesfuerzo. Teatro vivo. Una oportunidad. Microteatro es aventura. Una locura. Pero sumamente poderosa. Jugar. Es un macroesfuerzo. Teatro vivo. Una oportunidad. Disneylandia, para mí, ¿no? El lugar donde los actores y el público juegan al mismo tiempo. Simple y profundo. Un espacio para jugar. Microteatro es diversión. Yo creo que la experiencia que viven los espectadores es fabulosa. Es como entrar a un mundo mágico. Abres una puerta y estás en un hospital, abres otra y estás en un jardín, entras a otro lado y es una playa. Y puedes ver todos los géneros. Puedes ver drama, comedia, farsa, melodrama, tragicomedia. Es una experiencia muy viva. En cada una de las 13 salas está pasando una obra cada media hora y dura 15 minutos. En 15 minutos, en 15 metros cuadrados o menos, puede suceder absolutamente todo. Tu vida. Un espejo de tu vida, un reflejo. Puede reír, puede llorar, se puede impresionar. Un golpe de estado, hasta un asesinato, un embarazo. Todo, la vida. Entrando a la casa, pues vas a poder estar caminando, girando hacia todas las salas donde tú quieras entrar. Es como entrar al universo que luego el público no tiene acceso. Hay como una sensación de cierta emoción de qué vas a ver. Es fabuloso, es increíble sentir la energía del público tan cerca, ver sus reacciones, sentirlos, participan contigo, se meten totalmente y al mismo tiempo como actor tienes que tener una precisión. Y se alcanzan a ver cosas con mucho más detalle. No es como la filigrana del teatro. La obra
adquiere una dimensión de 360 grados. Tener al público tan cerca es un reto como actor porque la intimidad siempre incomoda. Y es muy tentador de pronto no mirarla a los ojos. En fin, bueno, pues tenemos concentrarte esta absolutamente. casa llena del teatro, es una red internacional, eso quiere decir que las historias viajan de microteatro en microteatro, que compartimos nuestra cultura y nuestras historias en otros lugares. Ya hay 6 microteatros en nuestro país, creo que hay más que en España. Está en Costa Rica, en Ecuador, en Argentina está por arrancar. En fin, es muy interesante cómo nuestras historias pueden viajar y cómo estamos haciendo que los escritores se adapten a estas historias, ¿no? A escribir 15 minutos. ¿Y tú quieres decir algo? ¿Cómo logramos hacer esto? Es independiente totalmente. Yo tomé el proyecto, empecé a buscar fondos, como lo hacemos con las películas. No logré encontrar fondos en ninguna parte, así que me lancé como el Borras a hacer microteatro por primera vez en abril del 2012. Y fue un éxito porque llegaron más de 5,000 personas en 5 fines de semana, en un espacio que estaba en una calle oscura, con un árbol gigantesco que casi no se veía la casa y nos daba miedo de que la gente pues, no pudiera llegar porque pues, estaba oscuro y estaba tapado, pero llegaron por medio de boca en boca, de nosotros lanzar la convocatoria por internet, por Facebook, por todos los medios que son posibles. Y ya más adelante hemos usado la publicidad haciendo intercambios, no contamos con fondos para hacer publicidad, intentamos entrar al Efiteatro y nos batearon 2 veces, porque pues ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Eso no es teatro, no es una historia completa, pero lo logramos con Historias de la Ciudad de México, de Carballido, siendo un proyecto completo, producido por una sola compañía que fuimos nosotros. Invitamos a los directores de teatro más reconocidos de nuestro país, quienes a su vez trajeron a los actores y artistas más reconocidos de nuestro país, y creo que eso hizo posible que nos aceptaran en Efiteatro, o sea que le dimos un poco la vuelta a la situación. Fue como conocí a Julián, porque él llegó un día a microteatro y se sentó en la banqueta conmigo a decirme, pues ¿por qué no lo hacemos así? Y fue como lo logramos. Entonces, yo estoy muy contenta de que está creciendo, es una forma diferente, no es necesario siempre tener fondos del gobierno para hacer cosas que quieres hacer, y si tienes un sueño, pues hay que ir tras él, como el Borras. Y pues es todo lo que yo tengo que decir. Quiero que hable Julián y no quiere. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Julián Robles, como dice Alejandra. Bueno, dentro del microteatro, hace algunos meses hubo un proyecto que nació en una banqueta que se llamó Historias de la Ciudad de México. ¿En qué consiste este proyecto? Tiene mucho que ver con esto de lo que hablamos de la producción privada, ¿no? Que es muy interesante lo que comentaba Antonio con respecto al puente que hay que tender entre, digamos, el teatro cultural oculto, como se maneja, y la producción, el teatro comercial, que siempre se ha manejado de una manera muy diferente, ¿no? Este proyecto que se hizo inspirado en unas obras de teatro que se llama DF, de Emilio Carballido. Son obras en un acto que fue escribiendo a lo largo de toda una vida. Son 52 obras, están publicadas en el Fondo de Cultura Económica. Digamos que de pronto nació esta idea de por qué no integrarlas a un proyecto comercial que ya funciona, que es muy eficaz, que está tanto en España, en Argentina, en Miami, que es el microteatro que Alejandra fundó en México de una manera
valiosísima y muy importante porque da cabida a muchísimos jóvenes con inquietudes tanto como actores, como dramaturgos, directores. Es una casa abierta realmente muy bonita y muy interesante. No sé los presentes si han tenido la oportunidad de ir, ya sea la de la Ciudad de México o alguna de sus otras sedes en el país. Aquí mismo en Aguascalientes hay una. Y entonces, vaya, es un proyecto muy bonito y muy interesante el del microteatro, que de pronto resultó que encajaba con el teatro culto o serio, como solía darse el término al teatro mexicano de estos dramaturgos tan importantes como Emilio Carballido, ¿no? Entonces, bueno, fue así como nació ese proyecto, y yo lo que creo que sería importante señalar es el cómo uno como productor tiene que ir hacia donde está el público, no estrenar, no abrir algo y a ver cuánta gente llega, ¿no? En esto del teatro de producción privada, uno tiene que buscar al público donde está en realidad, está en algún lugar, nada más hay que ir tras de él. No hay que poner la marquesina y echarle luz porque uno se puede quedar afuera en la calle esperando a que lleguen. El público ya está ahí, nada más que hay que encuadrarlo, y yo creo que sería muy importante esto de tender puentes y tender lazos entre la cultura y el teatro comercial, porque es posible. Por ejemplo, les cuento una anécdota. El microteatro, tanto el de aquí como el de cualquier lado del mundo, se anuncia de manera independiente. Hay carteles que anuncian, cada hora uno llega a un pasillo, a una marquesina, donde hay 13 carteles diferentes y uno escoge la obra que uno quiera, ¿no? Que a uno le interese. Entonces, de pronto vino la idea de por qué no, si trata sobre la Ciudad de México, y es un proyecto cultural, digamos, ¿por qué no? Cultural, pero aún así muy comercial. ¿Por qué no utilizar a Héctor García, el fotógrafo más icónico de la Ciudad de México, prestigiosísimo? ¿Por qué no hacer toda la campaña con imágenes de un famosísimo fotógrafo que tiene que ver con la época que estamos retratando en el teatro, y con el tema principal, que era la Ciudad de México? Y eso es a lo que me refiero, por ejemplo, con tender un puente y un lazo entre la cultura y el teatro comercial. Aparentemente Héctor García nada más tenía el nicho de Bellas Artes, donde se le había hecho un homenaje, exposiciones internacionales, en un ámbito de la alta cultura. Pero no es cierto, o sea, realmente había una conexión directa entre esas imágenes que el público veía y la alta cultura, ¿no? Se puede tender esos lazos. Yo creo que cada quien que tenga una idea de un proyecto, no olvidar que la cultura no ahuyenta, la cultura puede atraer, siempre hay una relación, siempre nada más hay que pensarle en cómo hacerlo, no hacerlo siempre a la fácil. Bueno, eso es un poco lo que yo puedo platicar. Les puedo mostrar un pequeño video que espero si funcione sobre lo que fue un poco el resumen del proyecto. Aquí veo a dos de los directores que estuvieron presentes. Esther André, que está en esta mesa, que dirigió un monólogo hermoso que se llama Celajinela, y Martín Acosta, que anda por ahí, que dirigió una obra que fue un exitazo en esa temporada, que se llamó El Censo, que es una de las obras más famosas de Emilio Carballido, con Verónica Merchán, Lumi Cambazos, y bueno, era hermosa esa puesta. La verdad es que era muy interesante porque se fomentaba la competencia, que es algo muy útil también, yo creo que en todos los géneros del teatro que se puede hacer. Esta idea de vamos a competir entre nosotros. Estaban 10 escenógrafos de altísimo renombre, donde yo creo que secretamente e íntimamente todo mundo quería ser mejor que el del de al lado. Estaban tan cerca, o sea, realmente había 4 pasos entre un proyecto y otro, que
pues todo el mundo quería lucirse más. Y esas secretas intenciones entre los escenógrafos y los directores, también ocurría eso, pues elevaba la calidad. Es algo que se podría hacer en otros ámbitos, creo, en otros proyectos. Hablábamos, Antonio, yo y Alejandra, sobre la muestra misma, por ejemplo, ¿no? La muestra misma es una manera de hacer competencia sana, ¿no? Todo el mundo que viene a la muestra quiere que su obra sea la más exitosa de la muestra. Y como hay 3 o 4 diarias, todo el mundo va corriendo de una a otra, se puede crear esta idea, esta sana competencia que es muy padre. Digo, yo propongo y apelo a que todos nos peleemos por el público con un poco de cultura y peleándonos un poco íntimamente con un poquito de ego para querer ser los mejores. Creo que eso elevaría el nivel. Y bueno, muchas gracias. Les pongo el video. A ver. Nada más para cerrar, microteatro es un fenómeno, como pasó contigo en aquel entonces que hicieron esa obra. No sabíamos en lo que nos estábamos metiendo, ni idea, yo solo quiero contar historias y que quiero que las cuenten. Ahora puedo decir que es un fenómeno, que es un semillero de talento, que es un punto de reunión, que es un lugar donde llegan actores, artistas, directores, escenógrafos, pintores, músicos, diseñadores de sonido, de iluminación y todo lo que implica hacer una obra de teatro, que se mezclan y que tal vez en otros lugares no trabajarían juntos, quizás. Aquí todos trabajan juntos y aunque estás lado a lado, se prestan las pinzas, el masking tape, la pintura. Es maravilloso cómo se vuelve una familia esa casa cada temporada. Que se deshace todo, todos los cuartos se vacían por completo y todos los espacios se llenan de pedazos de madera, de pintura, parece que nunca vamos a acabar y de repente al siguiente día ya estamos con la siguiente temporada, todas las salas están listas para iniciar y pues es una maravilla. No sé, necesitan ir aquí a su microteatro a vivirlo, porque no hay más que vivirlo, contarlo no dice suficiente. Entonces, pues, son estudiantes, escriban historias, métanlas a los microteatros de todo el mundo y si logran ser seleccionados van a montar su obra en alguna parte de estos lugares. Y muchas gracias. Producción. Me parece interesante cómo microteatro, al proponer este formato de las obras de 15 minutos, genera una serie de reglas que naturalmente van a incidir en la forma en la que se hace. Y una de las cosas que ocurren es que se vuelve mucho más fácil producir una obra.
Ahora, así como tenemos esos formatos, existen los grandes formatos, y en el mundo macro del teatro, pues uno de los grandes formatos es el musical. Nos acompaña en esta mesa el autor y director José Manuel López Velarde, que contra viento y marea ha logrado con mucho éxito estrenar varios musicales en nuestra cartelera. Desde hace, bueno, en realidad poco tiempo. ¿Cuándo se estrenó La Teatrería? La Teatrería tiene este año nada más. Sí, es que a mí lo que me sorprende es cómo este proyecto que impulsó José Manuel en muy poco tiempo, me refiero a La Teatrería, se ha ganado un lugar en la cartelera de la Ciudad de México y se ha vuelto un espacio del que se habla ahora con frecuencia. Los dejo con José Manuel López Velarde. Gracias. Estoy un poco afónico, disculpen, pero me pegaría al micrófono. Bueno, creo que me parece muy interesante compartir con ustedes mi experiencia, porque justamente hablando del teatro público, del teatro privado, del teatro independiente, de todas estas denominaciones, creo que yo soy una persona que naturalmente he estado siempre en la raya de esos teatros. Mi formación, mis referencias de chiquito fueron, el teatro que me llevaron a ver mis papás fue muy poco y fue musical, y de ahí la televisión y lo que yo agarraba ahí en mi casa y demás. Descubrí que me encantaba hacer teatro con las pastorelas y como siempre, como por un lado que no era el preponderante, digamos, y entonces lo que sucede es, la primera obra de teatro que yo dirigí profesionalmente se llamó El Hombre Partido, que yo escribí y que fue en la Gruta del Helénico. Mis maestros de teatro fueron Martín Acosta, José Caballero, Mauricio García Lozano, Aida López, Enrique Singer. Como que de ahí fue de donde salió mi formación y a lo mejor el tipo de teatro que se esperaba que hiciera. Y la verdad es que siempre me encantaron los musicales desde niño, y era algo que yo tenía como muy claro hacer. No es lo único que hago, no solamente hago musicales, también dirijo otro tipo de teatro. Les digo que esta primera obra de teatro que hice, que se llamaba El Hombre Partido, Luis Mario Moncada fue quien me abrió las puertas del Helénico y me apoyó mucho para hacer este proyecto, que creo que fue bastante fallido. Y entonces me di cuenta que tenía que meterme había estudiado la carrera de comunicación, sabía muy bien idear un espectáculo, conceptualizar la imagen, pero no sabía cómo se comportaban los actores. Sabía explicarles muy bien, pero no sabía de qué estaban hechos. Y entonces me metí a estudiar la carrera de actuación completa para poder dirigir, porque no había carrera de actuación en México en ese momento. Y mientras estaba en la carrera escribí un musical que se llama Mentiras, que es muy curioso porque es un musical que mucha gente piensa que se hizo justamente nada más pensando en qué público lo iría a ver y cuánto dinero generaría, porque resultó ser muy comercial, pero es una obra de teatro muy personal, es una obra de teatro que habla de 4 mujeres y un hombre que están perdidos, girando alrededor, las mujeres del hombre y el hombre de las mujeres, y que están perdidos en su identidad y que hacen un viaje para encontrar quiénes realmente son. Hablando también hay un personaje que termina siendo un personaje transexual, un personaje que es bisexual, pero de repente ya nos damos cuenta de que le tiende más a la homosexualidad, mujeres que están, amas de casa que están obsesionadas con su imagen, todo esto con canciones de Lupita D'Alessio, Daniela Romo, Yuri, Mijares, que eran referentes muy propios de mi infancia, porque era la música que oían mis tías y mi mamá. Y entonces, cuando tuve terminado este material, sin ningún contacto realmente con el mundo comercial del teatro, fui con mi libreto, con Federico González Compeán de Ocesa, sí, hablé por teléfono, toqué su puerta, y me dijo, ¿lo tienes registrado? Le dije, sí, porque si no lo tienes registrado ni lo oigo. Muy decente de su parte, porque luego se fusilan las cosas. Un consejo, registren todo. Y entonces le bailé, le actué casi la obra. Le pareció interesante y en unos días estaba
haciendo una lectura para toda la gente de Ocesa, para Morris Gilbert, que es el que produce primordialmente para Ocesa, y me dijeron que estaban interesados en hacer esa obra de teatro. Entonces, en realidad ahí, por ejemplo, algo que sucedió, que es algo que ustedes pueden hacer, es que si tienen un proyecto que le interesa a alguien, a un productor, pueden ir a tocar la puerta que sientan que es la adecuada. En este caso, a mí me parecía que Ocesa hacía musicales muy bien producidos, pero muy mal dirigidos de escena, y muchas veces muy mal adaptados a México, porque lo que hacían hasta ese momento prácticamente era importar musicales extranjeros muy bien hechos y sin demeritar el gran trabajo que también eso es. Mucha gente piensa que nada más les llega una caja y le echan una gotita y se infla la cosa esa, y no, realmente es un trabajo pues titánico, pero no habían hecho el trabajo de hacer un musical original, en ese caso con canciones ya existentes, pero original mexicano, escrito para México principalmente, y entonces tuvimos que idear esa forma de producirlo, pensando un poco en cómo se hacen en Estados Unidos los musicales, que son procesos muy largos, en los que se hacen talleres, en los que se hacen muchas lecturas, en los que se tardan muchos años para llegar a una obra de teatro que va a necesitar mucho dinero para producirse por lo general, porque en el caso de Mentiras en realidad es un musical de formato medio. Hay 6 actores en escena y 5 músicos, lo cual no es muy grande para un musical, pero de todos modos pues sí requiere de una inversión importante. También ese musical, la mayoría de la gente, la percepción que había antes de que se estrenara era que no iba a funcionar. La prensa, los críticos, el medio, digamos, del musical, que también es un medio en particular, con sus reglas bastante particulares, estaban como muy pues reticentes. Mentiras hoy lleva 7 años en cartelera, va a cumplir 2.500 representaciones y está pegándole al 1.000.000 de espectadores de boleto pagado. O sea, ahí no hay ningún apoyo. Y bueno, me puedo sentir orgulloso ahí de decir que pues soy de los pocos autores mexicanos que viven del boleto, digamos, de que la gente quiera ir a ver esas obras. Les puedo decir que mi experiencia con Ocesa ha tenido sus altibajos, pero en cuanto al proceso de la producción de Mentiras y de Si nos dejan, que son los 2 musicales que he hecho con ellos, bueno, y Canciones desde una cama sin tender, que fue un musical no de mi autoría, pero que produje con ellos, es un monólogo musical. Fueron absolutamente respetuosos conmigo en cuanto al proceso creativo. Yo escogí a mi elenco, yo escogí a mi equipo creativo. Ellos de pronto decían como, oye, creo que esto por acá no me late o sí, pero sobre todo el que tomó las decisiones fui yo. Y en el caso de Mentiras, después, en una temporada de casi 7 años, pues ahí es donde he aprendido muchísimo, ¿no? De la naturaleza del teatro. Yo antes de eso creo que la obra que hice duró 20 representaciones, por lo que sentía que cada una era tan única. O sea, si hacemos una proporción, digamos que una función del Hombre Partido son, ¿cuántas de Mentiras? ¿100? ¿Sí? Estoy haciendo bien matemáticas. Y con Mentiras he tenido que aprender que está vivo. Por Mentiras, les digo, tiene 5 personajes, pero lo han hecho aproximadamente 40 actrices, entre actores y actrices a lo largo de esos 7 años, en los cuales además una actriz puede hacer más de un personaje, digamos. Ocesa tiene este sistema de alternancias en el cual hay una actriz que hace los 4 personajes en diferentes funciones. Y de pronto hay una parte que ya se vuelve no tan mía de esa obra, ¿no? Porque evidentemente yo no me puedo echar 7 años yendo a todas esas funciones y cuidándola como al principio lo hacía. Y entonces he tenido que entender que en temporadas tan largas de pronto la obra empiezas a compartirla con los productores, con las actrices. No puedo yo estar ahí, entonces es un proceso muy interesante. Pero bueno, en cuanto a lo que hablaban del público, de pensar en el público para hacer una obra, yo lo que les platico es que
de entrada, para mí no inicia así, no inicia pensando en quién la va a ver, inicia pensando y sintiendo qué es lo que quiero contar, cuál necesidad tengo. En ese momento Mentiras era importante para mí, hablando de la identidad y teniendo mucho que ver también con la sexualidad y con las relaciones de pareja. Y entonces ahí sí creo que entra el siguiente paso, que es imaginar quién puede ayudarte a llevar esto a cabo, ¿no? OCESA, por ejemplo, tienen como un criterio que desde la primera reunión me dijeron: nosotros hacemos 3 tipos de obras. Las obras que nos gustan, aunque no sepamos si le va a ir bien con el público. Las obras que no nos gustan, pero sabemos que les van a ir muy bien con el público, que muchas veces subvencionan a las que sí nos gustan, y las que nos gustan y creemos que les va a ir bien con el público. Mentiras nos parece esa obra de teatro que nos gusta y que además creemos que le puede ir bien. Y entonces hay que irle buscando. A mí Mentiras también me cerró muchas puertas. Por ejemplo, después de Mentiras, que yo llevaba 2 obras de teatro producidas, en realidad era un joven creador, según la categoría, por ejemplo, en esta muestra. El siguiente proyecto que hice se llamaba El Palacio del Olvido, que era una obra de teatro para 3 actores, entre los cuales estaba yo, 10 personas en el público en una bodega, en la que había objetos de la memoria de un personaje, un proyecto absolutamente diferente a Mentiras, para el cual quise pedir una beca, que no me dieron, y que después tuve la oportunidad de platicar con alguien de ese jurado y me dijo que en cuanto vio que Mentiras estaba en mi currículum, ni siquiera lo leyó, ¿no? Y evidentemente a OCESA no le iba a interesar El Palacio del Olvido. Fueron los productores a verla y les gustó mucho, pero no la iban a producir, ¿no? La terminé produciendo yo, estaba dentro de mis alcances por el tamaño que tenía. Y la siguiente obra que hice fue una obra que se llamó Casi un Pueblo, que fue una obra de teatro para la que en algún momento pedí una beca del FONCA que no me dieron, y que estaba justamente en medio o sea, se la pedí al FONCA porque me parecía que era algo que podía interesar en ese sector, pero que no, ya existían Mentiras, no sé si haya sido por eso. Y al mismo tiempo se la di a leer a OCESA, como diciendo no la van a querer hacer, y resulta que sí la quisieron hacer. Y fue un fracaso para OCESA. Ahí mi error, por ejemplo, fue que para OCESA esa obra duró 100 representaciones, por lo cual para OCESA es un fracaso. El público, la hicimos en un teatro en el que el público estaba acostumbrado. La obra anterior que estuvo ahí fue Orgasmos, la comedia. Y entonces, lo que pasó es que creo que no fue adecuado para ellos, para el tipo de proyecto que suelen llevar, a pesar de que a la obra le fue muy bien, digamos, en el corazón de la gente y de la crítica. Yo ahí cometí el error de poner un proyecto en un lugar en el que no era el adecuado, no llegaba el público que quería ver esa obra, y el que lo iba a ver a lo mejor se desconcertaba. Entonces es muy importante, o sea, me parece importante decirles que no se tienen que casar con una forma de hacer teatro o con un tipo de producción, que espero que estar aquí hoy abra y siga abriendo esas posibilidades de que de pronto un mismo director puede hacer un musical que tiene 1 millón de espectadores y luego puede hacer una obra de teatro para 3 actores y 10 espectadores, y que puede haber diferentes formas de hacerlo. Siempre he estado navegando en esa línea, y no porque quiera, sino porque ese es lo que me sale, del tipo de teatro que me sale, está ahí como con esa factura a veces del teatro artístico, en esa división que me parece terrible, pero que tiene interés para la gente en general y para pagar un boleto. Después hice un musical que se llamó Si nos dejan, que ese sí fue un musical con 30 actores en escena, que requiere de un equipo de 50 personas para hacerse, y con una escenografía muy grande en un teatro para 1,200 personas, al cual también le fue muy bien. Ese fue con música mexicana, con canciones rancheras. Y luego, hablando por ejemplo de la otra mesa que vimos del teatro internacional y de los festivales y de
las becas para irse y demás. Mentiras ha estado en Panamá, en Colombia, en Perú y en Estados Unidos, y si nos dejan en Colombia con temporadas comerciales, en las que también la gente paga un boleto con ningún apoyo, digamos, público. Y la forma en que eso sucedió fue que un colombiano vino, la vio, le gustó, me habló por teléfono y la quiso producir allá. O sea, ahí digamos que el trabajo habló por sí mismo, y también es otra forma. Y hay algunos otros directores, escritores, como por ejemplo Manolo Caro y el mismo Ricaño, que ya está también en esa línea, que han podido producir cosas afuera así, comercialmente, digamos. Entonces creo que es importante, primero que nada, sí, hacer lo que uno quiere hacer, lo que le interesa contar, ver muy bien con quién lo puedes hacer y no atenerte a becas o a productores comerciales o a esos dineros, porque bueno, lo que siguió fue que pues abrí un teatro. Ahora me he vuelto pues programador y director creativo de un teatro junto con mi esposo. Se nos ocurrió la locura un día de ¿por qué no abrimos un teatro? Se le ocurrió a él, más bien. Yo al principio me emocioné mucho, después dije, híjole, yo lo que quiero es hacer teatro, no programar un teatro y hacer las cuentas y todas esas cosas. Y entonces ya cayó más en su cancha. Pero justamente la vocación de este teatro es esta misma que les estoy diciendo, encontrar un espacio en esa línea media entre lo artístico y lo comercial, que además hay un público un tanto olvidado en ese aspecto, que no está conforme con el teatro hipercomercial, que solamente tiene como objetivo vender un boleto independientemente de la calidad del discurso. Y tampoco le gusta el teatro demasiado sofisticado, al que no le entiende y en el que se aburre, ¿no? Entonces, hicimos el último teatro del mundo, que es una obra de teatro con la que inauguramos La Teatrería, que estuvo ayer aquí en la muestra, que es mi primer musical con música original, ya no con canciones preexistentes. Esa obra de teatro se produjo enteramente con recursos privados de gente que puso su dinero esperando que se recuperara con la taquilla. Es un teatro para 120 personas, lo cual es un teatro para 120 personas. Bueno, ahora yo también les voy a poner mi presentación. Este no tiene sonido, yo les voy platicando con mi melodiosa voz de hoy. La Teatrería está en la colonia. Aquí yo veo otra cosa que la que se ve ahí. Esa no es La Teatrería. Les juro que miren, acá está. ¿Qué tengo que hacer? Sí, por favor. Está en una pantalla virtual acá. Bueno, mientras les platico. Pues abrimos este espacio con el último teatro del mundo. Y lo que hemos estado es programando ese teatro con obras de teatro producidas también por La Teatrería. O sea, no nada más abrimos un teatro, sino una productora. Actualmente estamos con una obra que se llama Constelaciones, a la cual le empieza a ir muy bien. A ver, ahí va La Teatrería. Está en la colonia Roma, en Tabasco 152. Era una tienda donde vendían equipo para buscar tesoros.
y el lobby donde tenían los cofres de los tesoros y los aparatos se convirtió en nuestro teatro. Y bueno, aquí dice más o menos lo que yo les dije, que somos un grupo de emprendedores que hemos querido justamente hacer ese teatro para ese público que sentimos que está entre dos tierras igual que yo, igual que nosotros, pero también pues es un teatro que hasta este momento de lo que se trata es que viva de la taquilla y de los negocios alternos que hemos ideado para poder hacer eso posible. Tenemos artes escénicas, gastronomía, estilo de vida y comunidad. Son 2 salas, una sala de 120 personas y una sala para 50 personas que está dedicada a toddlers, sobre todo, o sea, no hay una palabra en español, es horrible que sea en inglés, pero son bebés que ya en realidad no se llaman bebés, pero son de 5 meses a 5 años, porque pensamos que es muy importante generar ese público, si no nos vamos a quedar sin público muy pronto. Y además queremos que sea un público crítico, que no esté alimentado de chatarra, porque la verdad es que también aquí en una mesa se dijo que México es la panacea del teatro infantil, y la verdad es que la mayoría de los niños en este país que ven teatro, si es que lo ven, pues ven Dora la Exploradora, ven Botarga y Pirata. Entonces queremos tener una oferta de teatro para niños o de espectáculos para niños, incluso de danza, y de música, que vaya generando públicos exigentes y bien alimentados de teatro. Hemos tenido artistas también, estamos tratando de tener una cartelera muy variada, trayendo artistas internacionales. Por ejemplo, aquí tuvimos a Joey Arias, que es un artista neoyorquino muy importante y muy interesante del downtown neoyorquino, con el cual estoy haciendo un musical ahorita para niños, que se estrenará el año que entra en Nueva York. Nueva dramaturgia, que es lo que tenemos ahorita con Constelaciones, que es una obra dirigida por mí, escrita por Nick Payne, que es un autor muy joven inglés. También tenemos un estudio donde damos clases para niños, sobre todo, y jóvenes en las artes escénicas, con el hincapié de que no queremos hacer niños artistas, sino seres conectados con su cuerpo y con sus emociones y expuestos al arte, independientemente de que después decidan seguir ese camino. Creemos que es importante para generar públicos y para el bienestar de cualquier contador haber tenido una formación. Este es un espectáculo que acabamos de tener que se llamaba Innocence, que es un espectáculo de una compañía escocesa basado en poemas de William Blake, de danza para niños desde año y medio más o menos. Vamos a tener White, que es una obra de teatro para niños a partir de 2 años, inglesa también, que es la primera obra de teatro que vio mi hija y que es de las obras más bonitas que he visto yo, independientemente de que sea para niños o no, de todas las obras que he visto. Esas divisiones también son muy tontas, del teatro para niños y el teatro para adultos. Debería gustarnos a todos. Obviamente hay niños que no pueden ver cosas de más adultos, pero los adultos nos tenemos que soplar todas, o sea que principalmente nos tiene que gustar a nosotros también. Teatro de papel, ¿cómo se llama esa obra? Ningún mar en ningún momento. Teatro de títeres también, Mene se llamaba esta. Y este es el último teatro del mundo. El último teatro del mundo en... Muchísimas gracias. En la teatrería, que era un espacio mucho más pequeño, y bueno, ahí también es muy curioso, pero en todas estas obras que les digo, a pesar de que está Mentiras y Nos Dejan y el último teatro, que son como de tamaños muy diferentes, pues hay una estética que me interesa, ¿no? Que es este teatro en el que los actores son como el centro y los que generan la ficción
En este caso ellos tocando, cantando, bailando, actuando, moviendo la escenografía, generando mucho del material también. Y pues tratando de lograr un teatro musical que no es comedia musical. Después dicen que es comedia musical, pero, y hasta se dice un poco despectivamente, pero el teatro musical puede ser, puede tener muchas formas de hacerse y muchos contenidos, digamos, ¿no? No necesariamente es algo vacuo. Y de hecho hay muchos musicales que no me gustan, la mayoría, pero hay los que me gustan me fascinan. Vamos a tener a esta compañía que ha comisionado la teatrería también con un espectáculo que se llama Lo que hubiera sido. Circa se llama la compañía, que es un director de teatro que no sabe nada de circo, digamos, en cuanto a malabares y acrobacias y demás, con un grupo de acróbatas muy impresionantes. Entonces es algo muy teatral, pero hecho solamente con la acrobacia y el cuerpo, no basado en el texto. Esto se va a estrenar el 9 de diciembre en la teatrería. Y así, bueno, hemos tenido muchos eventos. También tenemos un restaurante para que idealmente nos ayudará a solventar los gastos. Pero que creo que ahorita está resultando mejor negocio el teatro que el restaurante, ya no salió al revés. Esperemos que pronto todo esté al parejo, con un café, con un espacio agradable, como también para poder tener una experiencia integral en la que desgraciadamente en la Ciudad de México de pronto es difícil, que sales del teatro y te tienes que ir a no sé dónde, ya mejor te vas a tu casa y ya ni lo comentas. Aquí tenemos un espacio como para poder pues vivirlo, justamente el estilo de vida. También tenemos un bar con eventos especiales en el bar también, y tenemos un proyecto muy que nos gusta mucho, que es el Teatro de Aparador, que es justo este aparador donde tenían las máquinas del tesoro. Lo reinventamos. Y tenemos pequeñas obras de teatro que duran 10 minutos, que dan a la calle para quien, también en el formato chico, para la gente que pase por ahí o que quiera venir gratis. Tenemos una gran banca de metal ahí enfrente para que se puedan sentar a verlo. Hicimos una convocatoria abierta para estos espectáculos. Y tenemos cada viernes un espectáculo en el Teatro de Aparador diferente. Y además también queremos justamente crear comunidad en una colonia que se ha gentrificado en exceso, en la que se ha llenado de restaurantes y antros que ni siquiera se preocupan porque su banqueta esté limpia. Nosotros en la banqueta pusimos un teatro, y queremos generar comunidad en esta colonia, incluidos los que han llegado últimamente. Nosotros llevamos 15 años viviendo en esta colonia, en la Roma. Y creemos que sí, pues después de tanto antro y tanto restaurante, hacía falta un teatro que genera cohesión y que genera comunidad. Y bueno, enfrentándonos al reto de cómo en este formato de teatro de iniciativa privada, de que el dinero hay que recuperarlo y la temporada puede seguir en la medida en que sea viable, pero con un teatro de 120 personas, estamos encontrando el formato que podemos pagar y la publicidad que podemos hacer, que sobre todo es en redes sociales y en boca también. Y por fin, después de todo esto que les digo, nos dieron un anfiteatro para constelaciones. Es la primera beca que me dan en mi vida. No es beca exactamente, pero apoyo. Y la verdad es que sí, como dicen, tiene sus bemoles, pero creo que se ha producido muchísimo teatro en los últimos años que lleva el anfiteatro, y que, por ejemplo, para nosotros, con una sala preocupada por la calidad, por el discurso de una obra de teatro, pero que tiene que sobrevivir de los boletos, ha sido un respiro enorme que esta última obra de teatro tenga ese apoyo. De entrada, por ejemplo, hay algo muy tangible, que es que nosotros pudimos bajar el precio del boleto porque teníamos anfiteatro, lo cual quiere decir que es más accesible para más personas, y que tenemos posibilidad de tener más boletos vendidos, y pudimos hacer algo de publicidad
no online en esta obra de teatro. Entonces, bueno, es interesante, como les decía, tiene sus bemoles, pero sobre todo creo que lo que quiero que se queden ustedes es en que hagan lo que quieren hacer, lo que ustedes quieren contar, y encuentren la forma de hacerlo y que no se cierren ni a un lado ni al otro en esta división bastante tonta desde mi punto de vista, y que sean inteligentes para saber por dónde y encontrarle salida a eso que ustedes quieren contar. Y pues eso, se puede, nada más es cuestión de echarle imaginación, y a veces también es cuestión de invertirle tu propia lana, porque de pronto nos quejamos mucho y a la escala en que se pueda, es dinero, es tiempo, pero la verdad es que creo que de alguna forma u otra pues todos tenemos que invertirle, ¿no? Y pues eso. Por último, nos acompaña en la mesa Esther André, directora, actriz, que actualmente vive en Atenas, en Grecia, donde produce teatro, y que pasó una larga estancia en París, donde, entre otras personas, colaboró con Ariane Mnouchkine en la famosa Cartoucherie. Los dejo con Esther André. Hola, muy buenos días. Han dicho cosas muy interesantes que ya no repetiré. Quisiera compartir con ustedes que llevo 35 años viviendo es una escuela y al mismo tiempo es un lugar de se encuentra en un lugar privilegiado en el bosque de Vincennes, que está un poco a leer. No obstante que tiene un presupuesto enorme, debido a la manera en que funciona y que es una compañía estable de 80 personas por lo menos, tiene problemas financieros siempre, y realmente lo que lo salva es el público. Siempre es con la complicidad del público que han logrado que el Estado los acompañe. Acaban de cumplir 50 años de existencia,
Al principio llegaron a un lugar que se parece mucho a este sitio. Total, era un lugar donde se hacían, bueno, que estaba abandonado, una fábrica abandonada con cartuchos, y ellos se metieron en ese lugar y lo fueron convirtiendo en teatro. Y siempre, gracias a la creación de un público muy plural, tanto a nivel de edades como de intereses, fueron creando un público. Además, cuando llegas ahí también es la comida según la obra que se está presentando, el espacio es transformado realmente, si sucede en India o si sucede en Grecia, las cosas que comes, el lugar, cómo está hecho, realmente un viaje muy, muy interesante. Les hablo con mucho detalle de ese lugar porque es un lugar privilegiado que ahora se encuentra en una situación difícil porque digamos que también allá hay crisis, ¿no? Sin embargo, el artista teatrero, performero, el artista escénico allá está pues muy cobijado de alguna manera. El grave problema también es que para que tú puedas ser programado y producido y ayudado por el Estado, generalmente tienes que tener una programación de incluso 3 años antes, tienes que empezar a hacer trámites, ¿no?, para poder beneficiar de todas esas maravillas, ¿no?, que tiene la producción estatal. En Francia también hay dinero del Estado para producir o ayudar a la producción al teatro privado. Hay teatro de gran formato, inmenso, tanto que puede ser ayudado en producción privada como en producción estatal. Hay circuitos de giras muy bien organizadas. Hay teatro también de bolsillo, hay teatro de ascensor, hay teatro de aparador, hay teatro breve, hay teatro que es itinerante, teatro en transportes, que puede ser, por ejemplo, algo así como un pecero o en un autobús. Y últimamente, ¿qué les diré? En los últimos 15, 20 años, los dramaturgos franceses se han organizado de una manera fabulosa. Hay un florecimiento enorme y una gran producción con mucha calidad de nueva dramaturgia francesa. Hay un deseo también del gobierno francés de ayudar a exportar todas las obras, traducirlas, editarlas en otros idiomas. Y luego ellos mismos, los autores, han hecho, por ejemplo, nuevas formas de producción, justamente para ser independientes y para conectar con el público y crear nuevos públicos. Por ejemplo, rap y teatro, llegar a una ciudad y en 24 horas crear espectáculos con la complicidad, mini espectáculos obviamente, con la complicidad de agentes de creación escénica de cada ciudad. Están los bailes, lecturas dramatizadas. Y bueno, la mayoría de mi carrera yo la he hecho ahí, tanto en el seno de instituciones como la de Ariane Mnouchkine o trabajando para escenas nacionales o regionales totalmente producidas por el gobierno francés, pero también con producciones totalmente independientes, en las cuales sobre todo el boleto el que nos ha dado la posibilidad de continuar nuestra labor.
una obra, es un poco lo que te sucedía a ti, una obra que en un momento dado teníamos ganas de hacerla. Fue una invitación también, había un festival Frida Kahlo, que allá es una especie de ícono, quizás peor que aquí. Yo decía que Frida Kahlo ya estuvo bueno, de Frida Kahlo. En el momento que sabían que era mexicana, Frida Kahlo. Entonces crearon un festival Frida Kahlo. Dije, bueno, yo sí le entro, pero quiero entrarle para hablar del humor de Frida Kahlo y de un cuadro que era Las dos Fridas. En fin, fue un fenómeno esa pieza porque la creé para 2 funciones y lleva más o menos 500. Y esa obra me llevó a Atenas. La vieron unas actrices muy conocidas en Grecia. Me dijeron, yo quiero actuar esa obra en griego. Ven a Grecia y la hacemos. Y yo estaba coqueteando mucho con Grecia porque, bueno, la cuna del teatro, todas esas cosas, ¿no? Te hacen soñar. Tenía muchos amigos allá, mi esposo es griego. Entonces, sí, voy, pero con una producción no voy a cambiarme de vida, ¿no? Entonces, en fin, entonces vamos hacia Grecia. En el momento que yo llego a Grecia, hace como 9, 10 años, Grecia está con unas pantuflas, bueno, el teatro griego en general, porque siempre muy buenas excepciones, está en sus pantuflas, en el sentido de que está medio dormida. La escena griega se hace un teatro muy realista, muy conformista. Están peleados el teatro privado y el teatro estatal, se odian a muerte. Nadie se ocupa del público. El público es algo maravilloso, yo creo que es lo mejor de la escena griega. Es un público, todo el mundo va al teatro. El plomero, el panadero, la taxista, toda la gente va al teatro por lo menos, no sé, 4 o 5 veces en el año, que es enorme. Y realmente en cualquier función de las que yo di, por lo menos, estaba el pope, una especie de cura, estaban los militares, estaba el plomero, estaban los intelectuales. Es una gran riqueza y una tradición del público que realmente va al teatro, como nosotros vamos al cine o no sé, sí, más o menos lo que sería aquí el cine. Y ese público, mucho de ese público, ahora con la crisis, que vamos a lo más difícil, bueno, se va degradando cada vez más el poder adquisitivo de la moneda, entonces empieza obviamente a bajar el porcentaje de gente que puede trabajar en el medio. Ahorita estamos, el 3% de la población activa de teatreros trabajamos. Somos la profesión más tocada por la crisis, incluso por debajo, por arriba más bien, de los taxistas, que son muchísimos, es casi un segundo estado en el estado griego. No obstante eso, los teatros están a reventar. Muy poca gente vivimos del teatro debido a justamente el bajo costo del boleto. Hay otro tipo de producción que es muy costosa y que es para una élite, definitivamente, porque hay muy poca gente que puede pagar esos precios de boleto. Sin embargo, la mayoría de los teatros privados y públicos han decidido que 2 o un día a la semana el teatro es a una tarifa muy accesible para todo el mundo y se llena a reventar. Sigue siendo, yo creo que más que nunca el teatro hoy en Grecia es una necesidad como el pan. Realmente son espacios de discusión, de diversión, hay una enorme necesidad de no quedarse solo en su casa y tronar. Yo antes de irme a Europa viví 20 años aquí y viví crisis bastante fuertes económicas.
He trabajado también en lugares con recursos muy pequeños, incluso en África. Nunca he vivido la crisis humanitaria y económica y social que se está viviendo, política, que es una vergüenza para Europa lo que están dejando que suceda en Grecia. Y además que ahorita ya nadie habla de Grecia porque ya Grecia ya pasó. Pues no, Grecia ahorita está teniendo unos problemas espantosos. Y eso, porque cuando yo llegué allá, la gente era cada una ciudad-estado. Continuando la tradición, cada uno es muy independiente. Entonces había mucho problema para trabajar en colectivos. Muy poca solidaridad, cada uno se disparaba al otro. Y ahora, una cosa positiva de la crisis ha sido eso, que hay muchas pasarelas y producciones híbridas, se piensa de otra manera el teatro, y como hay mucha demanda en el público quiere espectáculos, va a los espectáculos, llueve, haya nieve, con todos los problemas que hay económicos y demás, la gente necesita ir a ese lugar público y a reflexionar y a imaginar nuevas utopías. Les voy a decir nada más algunas cosas que han sucedido. Por ejemplo, en uno de los países, el país de Europa con un índice más bajo de suicidios. Eso ahora se ha multiplicado por 5. Hay gente, cualquier tipo, era la mayoría de la población cuando yo llegué hace 10 años o menos, era clase media baja. No existía gente pobre. Había gente que eran los gitanos, que es gente que no tiene un domicilio fijo, pero no había ni un limosnero. Ahora hay muchísimas familias buscando en la basura gente de clase media. Es muy desolador, pero al mismo tiempo hay una gran fuerza creativa. Hay también una explosión de dramaturgos, nuevos dramaturgos griegos, hay una dramaturgia muy interesante. Y otra cosa que también es muy, muy interesante que decías, esquemas de producción. Bueno, tuvimos que aterrizar después de haber estado cobijaditos, con mucho dinero de Europa, con mucho dinero. Hay muchas fundaciones, eso sigue existiendo y son las fundaciones las que de alguna manera, por ejemplo, la Fundación Onassis ha tomado un poco la antorcha de un Estado que no tiene más presupuesto. Entonces, hay muchas fundaciones, por ejemplo, está también la Cacoyanis, en fin, hay muchísimas, de por sí había esa tradición y ahora son ellos los que están fungiendo un poco como Ministerio de Cultura y están creando nuevos espacios y nuevas maneras. Entonces, todo lo que es el realismo, donde tienes que abrir la llave y salir el agua y todo eso, está siendo barrido, lo que durante décadas no se logró. Ahora el teatro corporal, el teatro de performance, el teatro musical ha crecido muchísimo debido a la crisis. Eso es lo que quisiera compartir con ustedes. Bueno, hay muchísimas cosas que decir, pero bueno. Muchas gracias. Pues tenemos unos minutos antes de que comiencen las clínicas. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, allá atrás. Gracias. Buenos días. Bueno, creo que es una mesa súper interesante y la verdad es que tengo muchas dudas y comentarios. Yo ahorita estoy estudiando una maestría en estudios avanzados de teatro y tengo un maestro que me da estrategias de mercado
y nos dice que, o nos decía que el teatro por su propia naturaleza no es autosustentable. Me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto y en caso de ser afirmativa la respuesta, pues cómo volverlo autosustentable. En su experiencia también me gustaría saber cuáles son los mejores medios para darle proyección a estos proyectos, a cómo se construye un teatro de producción privada, cómo funciona en sí el modelo de negocios de una producción privada. Y en la cuestión de la crisis, me llama mucho la atención lo que comentan sobre Europa. Este mismo maestro nos decía que sí se habló mucho tiempo de la crisis en España, pero que no había habido una reducción en la venta de boletos, incluso que había habido un aumento del boletaje, de la venta de boletos, y que esto tenía mucho que ver con la cuestión o la implementación del boletaje electrónico. En su experiencia, ¿cómo ha funcionado todo esto de las nuevas tecnologías de la información a favor de pues, la venta de teatro, ¿no? Ok, pues son varias preguntas, ¿no? Tal vez podemos ir a la primera, que es sobre el teatro, si es autosustentable o no. No sé si quieran comentar al respecto. Pues sí, ojalá. Sí, me parece que hay diferentes tipos de teatro y que sí hay algún tipo de teatro que no podría subsistir solamente del boleto vendido y que es interesantísimo ese teatro y que se tiene que hacer. Pero bueno, la esencia misma del teatro de la iniciativa privada es que vive de que se venda un boleto. Sí. Y que de ahí salga la... Bueno, también hay patrocinios, eso es otra cosa también, que nadie mencionamos. Ustedes sí mencionaron. Pero sí, en el caso del teatro de la iniciativa privada, esa es la idea. Y en mi experiencia en particular, pues Mentiras es un proyecto que no tuvo ningún patrocinador en un inicio y que pues lleva 7 años sustentado y manteniendo a muchas familias. Es una fuente de trabajo muy, muy grande. Eso. Yo creo que sí puede ser autosustentable. Prueba de ello es microteatro. Sí es difícil, se mantiene, ahí está, necesita apoyo, sí, pero llevamos 3 años haciéndolo y sí lo estamos logrando, y tiene mucho que ver también con el tipo de teatro, ¿no? O sea, Mentiras lleva cuánto tiempo, es como, pues no todos lo van a lograr, pero los que lo logran son aquellos que no quitan el dedo del renglón, es la tenacidad, es la constancia, es el amor que le metemos, la dedicación que le metemos, y no todo es igual, ¿no? Bueno, y el producto que tienes, también puedes ponerle mucho amor y mucho empeño, pero no gusta y no le interesa a nadie, pues no se puede. Pero sí, me parece que sí puede serlo. Y yo... No es que escribas para ellos y que tu historia no tenga que ver contigo, pero que sí alcances a la gente que quiere ver historias nuevas, que quiere acercarse al teatro. Es eso, es pensar en todo, ¿no? Sí, yo también creo que el teatro puede ser autosustentable. De hecho, la mayoría de las compañías que ahorita han surgido en Grecia y que continúan, no obstante la crisis, es gracias a que han ido a buscar al público, que lo escuchan y que construyen con él. Sí, es totalmente, no siempre, y también hay que saber escuchar. No es el momento quizás de esa obra y pasar a otra. Como que hay que trabajar más en un momento de crisis o de cambios como está sucediendo en el planeta. Es también trabajar un poco más la flexibilidad del creador. Yo quisiera hacer muy rápidamente una precisión a propósito de esto que comentaba de pensar el teatro desde el público al escenario. Sobre todo cuando digo eso, la invitación es a tratar de pensar como productores. Es decir, en las escuelas, y eso está muy bien, nos han enseñado a pensar el teatro como creadores. Naturalmente el creador va a imaginar a partir de sus vivencias, de sus influencias estéticas. José Manuel explicaba hace un momento cómo una obra tan exitosa de Mentiras parte de
una vivencia personal o una serie de preocupaciones personales. Pero me parece que también, además de la mirada del creador, tenemos que aprender a pensar como productores, como directores artísticos, y ahí es donde entra esta consideración: quién va a ser mi público y cómo voy a dialogar con él, sobre qué temas. Me parece que en la pregunta había una segunda parte en relación a la mercadotecnia, la utilidad de toda esa difusión, el impacto en redes. No sé si quisieran comentar al respecto. Que es como nosotros funcionamos, ¿no? Y cómo empezó. En microteatro, cada equipo que entra, les voy a explicar esto para que esté un poco más claro. Cada equipo que entra a montar su obra tiene la responsabilidad de traer por lo menos 35 personas por día. Son 90 personas las que deberían de entrar en sus obras por día. Ellos tienen que traer 35 personas. Si su equipo está integrado por 3 personas, pueden invitar cada uno a cierta cantidad de personas. El chiste es que tienes que buscar tu público, platicar con él, invitarlo personalmente, verlo a los ojos, contarle de qué se trata y traerlo a la casa. Y una vez que llega a la casa, ya no sale. Y la mercadotecnia, bueno, pues lo comercial, hacer camisetas, hacer toda esta cosa que le llaman merchandise, de ahí también puede venir fondos que se pueden utilizar para mantenerse. El bar, el restaurante, que es algo nuevo, creo, en los teatros, que siempre han tenido, pero que es como abandonado. Cuando vas al teatro es una copita ahí nada más. Los microteatros y teatrería, y lo que se está dando ahora es que tienes un espacio donde vas a vivir, a convivir, a estar en una casa cómoda, donde puedes platicar con la gente, donde puedes tomarte algo, comer algo y puedes entrar con tu bebida a la obra de teatro, que es muy agradable para la gente. Y luego ejemplo, salir y descansar, ahí ¿no? Nosotros, algo que nos hemos dado cuenta es que nosotros tenemos buenas ventas en el restaurante y en el bar cuando está la obra de teatro llena. Exacto. Claro. O sea, nosotros pensamos que el restaurante nos iba a traer gente al teatro, y en realidad el teatro nos está trayendo gente al restaurante. Nosotros tenemos que tener programado siempre eso, porque si no tenemos función, no tenemos comensales, digamos. Por lo pronto. Sí. Esperamos que también vengan nada más, o que sea al revés, que vengan a comer y que entonces compren el boleto de la obra de teatro. Pero por lo pronto resulta que el teatro es el que está trayendo a esa gente. Otra pregunta. Perdón. Nos pasa igual a nosotros. El microteatro que empezó en Madrid empezó con un bar y después fue el teatro. Aquí, como las licencias y todos los trámites que uno tiene que hacer para lograr tener un bar, un restaurante en un espacio teatral o de espectáculos, es tan colgado y tan difícil y tan caro, pues empezamos con el teatro. Entonces el teatro fue el que trajo a la gente a este pequeño espacio donde comes rico y bebes rico, ¿no? Entonces, a ver, creo que hay una pregunta acá de este lado. Hola, buenos días. Es una pregunta que va hacia los espacios, hacia la teatrería y hacia microteatro. Quisiera saber cómo se convive con el marco jurídico para estos espacios. ¿Cómo se convive? ¿Cómo se llega? Si es más fácil que uno entre desde ser una ACE o una SC, o ser persona nada más física, o desde su experiencia, ¿cuál ha sido la forma más viable, más sencilla, menos tortuosa de relacionarse con la delegación, de relacionarse para conseguir los permisos, relacionarse? Porque también Antonio Zúñiga nos contaba lo que pasaba con Carretera 45, pero en este caso de microteatro que está en una casa, o la teatrería que es un espacio que es múltiple, ¿cómo se convive con el marco jurídico para que puedan operar? ¿Y cuánto cuesta eso? Porque cuesta tener a alguien tal vez que se encarga de todos los trámites y es un sueldo extra, ¿no? O es uno mismo el que de su propio tiempo le quita horas al sueño para cumplir con los trámites de la delegación. Entonces, desde su experiencia, ¿cómo ha sido este convivir con las autoridades? Una pesadilla. No sabría cómo contestarte todo eso. En realidad es muy complicado. Incluso en nuestra delegación no existe la denominación de teatro. No. No, y vas a la delegación y te dicen, ¿por qué no pone usted un burdel? Eso sí hay. O sea, eso sí hay. Sí está en un formulario. Sí. Complicado, caro, corrupto, muy complicado. Es que
me tardaría 2 horas en decirte todos los avatares que hemos pasado. Ahorita, ¿ustedes en qué delegación están? ¿En la Cuauhtémoc? En la Cuauhtémoc. Acaba de entrar un nuevo delegado que nos juntó a los teatreros antes de ser electo, porque no me sé bien las cifras, pero ¿qué porcentaje de las industrias culturales está en la delegación Cuauhtémoc? Sí. El 60 y tantos % de las industrias culturales del país, no del DF, están en la delegación Cuauhtémoc. O sea, es su riqueza mayor, en realidad. Y, por ejemplo, nosotros para dar de alta un espectáculo, o sea, para que puedas dar función, ¿te tardas cuántas semanas? 20 días. O sea, si yo quiero abrir una función mañana porque tengo lleno el teatro, que no está dada de alta, es imposible. Y necesitas tener un gestor para hacerlo porque si no, no produces teatro. Él se comprometió, por ejemplo, a tener una ventanilla única. No tienen dinero. O sea, ¿cuál era el presupuesto de la delegación? 800,000 pesos para la cultura. En una delegación que reúne el 60% de las industrias culturales del país. No nos ofreció ningún apoyo de dinero, pero sí, pues ahora le hemos hablado de, oigan, ya saltaron a todos los de alrededor de nosotros. Somos los que no van a saltar o los que siguen. Y pues sí ha sido, oye, una patrulla, y sí nos han mandado una patrulla, y estamos esperando lo de la ventanilla única. Pero sí, simplemente para que puedas dar tu espectáculo, tienes que 20 días antes hacer un trámite para darlo de alta. Hábiles. 20 días hábiles. Es una pesadilla. Yo lo que te puedo recomendar, así lo que dice José Manuel es muy directo, contrata un gestor. Si quieres hacer teatro, este trámite no te va a dejar hacer teatro. Tienes que contratar un gestor, porque si no te va a quitar demasiado tiempo. Es que nos están. Te va a quitar demasiado tiempo hacerlo tú. Si tú quieres hacer teatro como productor, como actor, como director, ¿quieres hacerlo o quieres estar en una ventanilla demasiadas horas? Te tienes que ir a formar, de hecho, ni siquiera puedes por internet. Ahorita ya. Yo quiero decirles que como microteatro es esta cosa que no es una obra de teatro completa, no existe en ninguna delegación una figura que le pueda dar un permiso a microteatro. Y empezamos con la Benito Juárez, como estuvimos en Uxmal, en otra colonia. Ahí empezamos con el HUD de espectáculo. Bueno, parecíamos pelotita de ping pong, Andrea y yo, tratando de encontrar cómo hacerlo, por buscar hacerlo legal, porque pues también lo puedes hacer ilegal y esperar a que vayan y te cierren. Pero no, lo queríamos hacer legal, entonces fuimos y preguntamos y nos asesoramos y nos metimos a la página web y vimos todo lo que pudimos para aprender cómo hacerle. Fuimos a la delegación y pues ni ellos sabían cómo hacerle. Al final creo que si empezamos en octubre y abrimos en abril, todos esos meses la pasamos de pelotitas de ping pong tratando de lograr un permiso. Al final llegamos con una persona muy amable, la delegación era del PAN y sí se nota la diferencia, y ella le habló a su jefe, que no sé quién era, pero que era quien tenía el poder de decir qué podíamos hacer con este coso que no se podía arreglar, y lo que él dijo, pues háganlo como una fiesta de 5 semanas, sí, háganlo como una fiesta, que nosotros corremos de jueves a domingo, entonces háganlo como una fiesta. Asegúrense de no molestar a los vecinos, asegúrense de tener un seguro que cubra daños, ¿no? Asegúrense de no molestar a los vecinos, sobre todo con los coches y demás. Y eso hicimos, pero siempre así temblando de que va a llegar alguien y nos va a cerrar o qué va a pasar, ¿no? Así mismo hicimos cuando fuimos a la delegación Cuauhtémoc. Ahí había en ese entonces un director de cultura que fuimos a ver, que resulta ser amigo del dueño de la casa donde fuimos a rentar en la Santa María la Ribera, que le llaman la Santa María la Ratera, sí. Pero ya no, ya no. Y él nos dijo, pues no tenemos dinero. Bueno, primero nos dijo que habían pedido un presupuesto para precisamente ayudar a todas estas áreas de cultura. La delegación Cuauhtémoc no solamente tiene todos los lugares de espectáculos, también tiene
el número más grande de museos de toda Latinoamérica y Estados Unidos. Y de artistas viviendo ahí. Y de artistas. Nosotros nos fuimos a la Santa María la Ribera porque Andrea hizo un pequeño estudio de qué estaba pasando en las diferentes colonias, ¿no? Y sabíamos que ahí iban a levantar el corredor cultural. El proyecto de la delegación era levantar ese corredor cultural. Sin embargo, habían pedido una cantidad de dinero y al final no les dieron ni siquiera una décima parte de ese presupuesto. Y lo que está pasando ahí, ya me estoy saliendo del cuadro, pero lo que está pasando ahí es que la misma gente de la colonia nos estamos uniendo para limpiar, para crear este espacio de cultura. Y ahora que llegó el señor Monreal, él se está reuniendo con la gente de la Santa María de la Ribera para ayudar, pero no con dinero, sino con apoyos de agilizar los trámites y demás. Yo lo que tuve que hacer es, finalmente me empujaron a tener un gestor, porque no había manera, iba a la ventanilla única y le falta un puntito, ¿no? Incluso hay una obra que se llama, que tiene que ver con eso, que le falta un puntito y si no es verde, pues no, ¿no? Y llego y le pongo el puntito, no, pues ahora le falta una rayita, no, pues ahora le falta, y entonces es de jalarse los pelos y querer matar al que te está atendiendo. Me empujaron a tener un gestor, es la única manera. Los gestores no son tan bien vistos porque muchas veces son gente que está dentro de la delegación, que mueve todo, pero es la única manera, no hay de otra. Y sobre todo, hablabas de tener una compañía, ¿qué tipo de compañía? Yo me asesoré, soy productora de cine, entonces yo formé microteatro a la usanza de la producción de cine, porque es lo que sé hacer, y producir una cosa pues es como los mismos elementos, y se me fue la onda. y me asesoré con los abogados con los que trabajaba para hacer películas. Hablabas de las compañías. Para formar la compañía me asesoré con los abogados con los que normalmente trabajamos las películas, y lo que ellos dijeron, que la mejor figura para trabajar en el tiempo que íbamos a trabajar nosotros es SRDL, SDCB, porque las ACES no son bien vistas, porque las ACES son explotadas por otras personas, no voy a decir, pero entonces, y es muy difícil que las ACES puedan trabajar como debe ser. Hay solo 8 ACES, habrá 250 o 300 en México, pero hay solo 8 ACES que realmente están funcionando como deben funcionar. Las demás son, quién sabe. Ok. Bueno, yo también quisiera decir dos minutos, nada más que en Grecia la burocracia es todavía peor que aquí, porque la mitad, te lo juro, hay cosas increíbles, la mitad está totalmente digitalizada y con la computación y todo perfecto, de punta, y la otra mitad es del año del caldo, todavía con papel. Entonces llegó un momento en que había muchísimos lugares, la mayoría del teatro es en lugares que no son teatros, son espacios, muchísimos. Y se juntaron un movimiento que se llamaba 50-50, que eran 50 teatros, teatritos de menos de 50 butacas. Y se declararon ilegales y se tomaron un amparo diciendo somos ilegales por tales y tales razones, y metieron presión justamente para que empezara a haber una ventanilla que los atendiera. Se les dio derecho de suelo, se les dieron permisos, pero eso duró, bueno, hablo de un proceso de 3 años. Y otra cosa que también se hace ya mucho es que, por ejemplo, 3, 4 compañías tienen el mismo gestor, entonces comparten también tanto los gastos de difusión, son más exigentes también con los gestores y de producción y de gestión. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ya son las 11 y es hora de ir a las clínicas.